Los tres son de la empresa, cada uno tiene puestos directivos en distintas áreas, que le vamos a dar ya paso a la presentación. Vamos a arrancar con Pablo Fornillo. Básicamente presentarles un poco cómo fue la evolución de la robótica a lo largo de estos años y qué es lo necesario para implementar robótica en este país, ¿sí? Bueno, uno de los principales cosas necesarias es el espacio, ¿sí? A la hora de implementar una celda completa de automatización es necesario tener un espacio para poder realizar las pruebas técnicas directamente en la planta de uno para luego trasladarlas al cliente. Por eso es que nosotros hoy en día contamos con un predio de 12.000 metros cuadrados para hacer todo lo que es la implementación de la celda, donde el cliente normalmente viene a revisar que la definición técnica y las piezas que se van a producir son correctas. Yendo un poco en detalle a lo que es la industria 4.0 y cómo es que se desprende la robótica a partir de esto, se hablan de 4 pilares en industria 4.0. Uno de los pilares, los principales pilares, es la velocidad de la entrega del producto al mercado, ¿sí? En ese caso, las empresas tienen que ser cada vez más ágiles, y para ser ágiles justamente tienen que modificar su proceso productivo, y la robótica permite esa implementación para poder, de alguna forma, a la hora de cambiar algún tipo de proceso, que sea dinámico, ser flexible. Cada vez la demanda exige distintos productos customizados, entonces la robótica con esos cambios también nos permite ser eficiente. Yo logro, digamos, con los mismos recursos producir más, y obviamente sin dejar de lado la calidad. Entre esos 4 pilares, con esos 4 pilares se desprenden, digamos, nuevas tecnologías, y entre esas nuevas tecnologías lo que se ve es el concepto de robótica y el concepto de simulación. ¿Cómo ha ido evolucionando la robótica en el mundo? Bueno, vemos, digamos, un crecimiento en el consumo de robots a lo largo de todos los continentes, y particularmente en los últimos años vimos unas cifras llamativas, que es que el mercado asiático está creciendo mucho más rápido que lo que es el mercado europeo, que sí está manteniendo un decrecimiento, ¿sí? Eso es así particularmente porque, entre otros países, China y República de Corea y Singapur son países que están teniendo un alto consumo por la fabricación justamente de chips. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de esto, es un indicador bastante interesante, que lo que muestra es cuántos robots hay por país en cada 10.000 empleados que trabajan. Entonces, lo que vemos es un promedio a lo largo del mundo de 126, un factor de 126. Vemos los 5 países digamos, con mayor consumo de robótica, y esto es algo que deja desprender, digamos, un concepto muy importante. Muchas veces se habla que la robótica viene a reemplazar trabajo, pero si nosotros vemos los 5 países con más altos índices, son países con pleno empleo. Entonces la robótica justamente lo que permite es países más productivos, que generan más trabajo, solamente que lo que tenemos que hacer es justamente capacitarnos más y prepararnos más para ese tipo de sistemas de automatización. Esto es un poco lo que muestra la evolución fuerte del mercado de China, en lo que es la evolución de la robótica. Y a la hora de implementar un proyecto, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? ¿Cómo trabajamos nosotros para implementar ese tipo de proyectos? Lo primero que se hace es un estudio de simulación. Entonces nosotros hablamos con el cliente, entendemos cuál es el requerimiento que tiene, y en nuestra planta de simulación aprobamos los alcances del robot. De esta forma, muchas veces, inclusive comercialmente, nos permite venderle el proyecto al cliente, donde el cliente tiene la garantía que realmente el robot va a funcionar como espera. Hacemos una selección adecuada del sistema de automatización, y luego, obviamente, una vez que se hace la implementación, viene todo lo que es el tema del soporte postventa, que no deja de ser algo secundario en estos casos. Era un ejemplo de un sistema de automatización de robótica en una planta justamente automotriz en Argentina, donde hay muchos robots conviviendo con un sistema de seguridad integrado. Este proyecto, ¿sí?, no solamente se trata de robótica cuando hablamos de sistemas digitales, también hablamos de transportes automatizados, conectados, digamos, a la nube para poder tener vinculación de datos. Eso también es un proyecto que se hizo para la industria automotriz, en donde básicamente lo que mostramos es el transporte de camionetas entre una parte de pintura y una parte de la fábrica de justamente. Cuando nosotros presentamos un proyecto de robótica, como les mostraba, el robot es una parte de esa celda, y una de esas partes de la celda justamente habla de todo lo que es el dispositivo y la fabricación de la simulación del dispositivo.
Nosotros fabricamos el dispositivo simulado y luego, por ejemplo, el proyecto que se ve acá es un proyecto de 3 robots montados en techo soldando una pieza, que es una pieza interior del auto, es el cross carbine. Ese proyecto lo que tiene es una alta complejidad, porque tiene una demanda muy alta de piezas, y lo que se ve es una mesa expert que de un lado gira, ¿sí? Y del otro lado el operario carga la pieza. Esto lo que nos permite no tener tiempos muertos. Y cuando hablamos del concepto de digitalización, también hablamos de sistemas de automatización y digitalización en la nube de máquinas. Nosotros somos fabricantes de máquinas de corte láser, y esas máquinas a su vez nosotros las conectamos al sistema de nube para poder obtener datos de producción, de mantenimiento, y todo lo que sea referido para que asegurarle al cliente cuál es la calidad del producto que está realizando. Entonces, hoy en día, digamos, como PYME, nosotros abarcamos un conjunto de tecnología de digitalización, industria 4.0, para poder darle justamente esa ventaja al cliente final a la hora de una tecnología dedicada y de punta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a continuar con Gustavo Félix, del Departamento de Capacitación y FM Electrónica. Ahí está. Bueno, muchas gracias por darme el honor de poder compartir, aunque sea unos minutos, de mis conocimientos con ustedes. IFM Electronic es una empresa que desarrolla, investiga, produce sensores de origen alemán. Aquí en Argentina somos una subsidiaria y la inversión en Argentina que ha hecho es un departamento de capacitación del cual tengo el prestigio de estar a cargo de eso. Me toca hablar de los sensores, de dónde se originan los datos en una industria. Algo muy importante, un dato erróneo en una inteligencia artificial, no vamos a tener un buen resultado. La industria 4.0, yo digo que comienza cuando los sensores son inteligentes, cuando los sensores dejan de dar señales para dar datos. Y no solo datos de procesos, datos de estado, sino datos de diagnóstico. Los sensores de las máquinas recopilan enormes cantidades de datos. Sin embargo, hasta ahora estos quedaban retenidos al no tener una vía hacia el sistema de control. Ahora, una innovadora tecnología llamada IO-Link puede acceder a estos datos a través del cableado existente. Ya que IO-Link no es un sistema de bus de campo dependiente, se puede integrar en la mayoría de arquitecturas de control con un coste mínimo. Con IO-Link, la simple sustitución del bloque de entradas y salidas Ethernet por una versión con soporte IO-Link, así como el uso de sensores compatibles, posibilita la utilización de los sensores industriales como dispositivos inteligentes. IO-Link es esencial para la implementación de la industria 4.0. IO-Link transmite el valor digital real del sensor sin necesidad de conversión analógica. Este método es mucho más económico y preciso que el analógico. A través de un cable de 3 hilos se puede acceder a toda la información de los sensores con un coste mínimo. El mayor obstáculo para la fabricación en serie de productos personalizados es el tiempo requerido para los cambios de fórmulas en la línea de producción. Con IO-Link, los sensores pueden configurarse a distancia utilizando el PLC y los parámetros pueden cambiarse sobre la marcha sin demoras de producción. Los sensores actuales combinan varios valores de detección, pudiendo utilizar las mediciones para finalidades más amplias. Por ejemplo, para supervisar los valores de energía de un sistema de agua refrigerada, es necesario medir el caudal y la temperatura en la entrada y en la salida. Esto requiere 3 sensores y 3 valores diferentes. Con IO-Link, un solo caudalímetro puede proporcionar múltiples valores, como por ejemplo caudal y temperatura, a través de un cable estándar de 3 hilos. IO-Link reduce el hardware, el cableado y los costes de programación hasta un 40% con respecto a soluciones tradicionales. IO-Link proporciona datos de diagnóstico predictivos del sensor para poder tomar mejores decisiones sobre el mantenimiento de máquinas sin tener que parar la producción por reparaciones inesperadas. Por ejemplo, los sensores de presión contienen valores retenidos de presión altos y bajos. Estos pueden ser analizados para ver si el sensor ha tenido fluctuaciones inesperadas que puedan provocar un fallo en el proceso o en el sensor. Tradicionalmente, la configuración del sensor requiere la utilización de pulsadores integrados. La sustitución de un sensor puede suponer un proceso lento y tedioso. Los sensores IO-Link ofrecen una sustitución automática de los sensores, manteniendo los parámetros del sensor anterior para restaurarlos en el nuevo. Esto permite realizar una reprogramación rápida y sin errores. Acceso completo a todos los datos de los sensores. Señal digital pura. Fácil y rápida sustitución de sensores y cambios de fórmulas. Mantenimiento predictivo efectivo. Todo ello con el cableado existente.
Bueno, había un desfasaje entre la imagen y lo que iba contando, pero lo más importante que quiero transmitir con este video es que los datos son lo más importante a partir de cuando se generan, es decir, no tener corrupción en los datos. Cuando utilizamos señales discretas para saber si un objeto está o contabilizar objetos que van en una productividad, o señales analógicas donde hay ruido eléctrico y no sabemos si estamos midiendo un ruido o realmente un desplazamiento o una variable, ahí es cuando necesitamos que esa señal, para poderla procesar y poder hacer algoritmos concretos, sean realmente con certeza, veraces. Para eso, lo que hace el IO-Link, esta señal, es una señal como el USB de las máquinas. Permite que un programador en un PLC pueda hacer un programa, puede hacer algoritmos o solamente recibir los datos. Y esos datos que recibe, si son verdaderos, los puede utilizar para inteligencia artificial. Esos datos pueden ir hacia el control o hacia el sistema de gestión. Es importante separar que los datos que van al sistema de gestión no puedan interferir con los automatismos. Entonces ya el hardware viene separado y protegido para que no haya un ciberataque. Por otro lado, los intereses, por ejemplo, de tener el dato preciso en el momento justo para un empresario es la productividad, la competitividad, la reducción de costos para lograr una mejor competitividad y una mejor productividad. Y lo que trae estos tipos de sensores, al ser inteligentes, al poder dar el paso hacia Industria 4.0, es que ya vienen contemplados para detección de fugas, ahorro de energía, seguridad de máquina para las personas, ergonometría hacia las personas, hacia los procesos de trabajo, y más que nada sensores de inspección visual para los puestos de calidad. Donde se generan los datos siempre es en las máquinas, en las líneas de producción. Estamos hablando de sensores de presión, temperatura, caudal, y no solamente en la línea más baja, del automatismo tenemos sensores, sino que tenemos actuadores, que después mi colega va a hablar sobre lo que son los actuadores inteligentes. Que eso es lo que permite que se desarrolle una cuarta revolución, porque hasta la tercera revolución todos teníamos señales, pero teníamos nuestras dudas de esas señales. A partir de la cuarta no existen más dudas. ¿Por qué? Porque se hace una veracidad de ese dato. Eso es el verdadero salto industrial dentro de la manufactura. Y esos datos pueden ir al control de la máquina para reacciones inmediatas o en tiempos esporádicos mandarlo a la nube para un análisis adicional. ¿Análisis de qué? Análisis de gestión de producción, de gestión de ventas, de gestión de demanda, de mantenimiento predictivo. Los sensores hoy en día, ustedes ven ahí un sensor que es un modelo de sensor estándar. El precio es del sensor estándar. No hubo un incremento de precios por saltar a la cuarta revolución. Los precios son iguales o menores por la masividad en la producción. El sensor lo podemos seguir utilizando como estándar o le sacamos los datos a través de un solo hilo, un solo cable, el IO-Link. Y le sacamos mayor cantidad de datos, a tal punto que podemos ver la física de captación de un sensor y poderlo utilizar a nuestro criterio. La potencialidad que tiene al ser un sensor inteligente es que podemos ver los campos, los efectos físicos que tiene y poderlos utilizar de diferente manera a como tradicionalmente los conocíamos. ¿Cómo es para que un programador los utilice? Muy sencillo. Es mucho más sencillo, es tan simple como programar un PLC. Aquel que ya programa en un PLC de cualquiera de las marcas presentes en nuestro país es capaz de recibir el dato del sensor y poderlo poner en la memoria como para poder producir. Esos datos, nuestro colega de Brasil en un momento mencionó, ahora tenemos un montón de datos. Un sensor antes daba una señal discreta, ahora un sensor te da lo que ven ahí. Salida 1, salida 2, el dato de proceso de flujo, estado de salud del sensor, y si hay un evento, y si usted quiere parametrizar porque está cambiando de producto, el sensor puede ver de otra manera, puede cambiar su visión.
puede alterar su campo. Eso antes no existía. Esto solamente se da la posibilidad ahora de esta cuarta revolución. Y los software, como ustedes van a ver en pantalla, vienen con la posibilidad de poder apagar esos datos, de usar los datos que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque ahora la tendencia es comercializar datos. Y los datos propios que te damos en el sensor. ¿Y qué es ese dato? Una actuación, un límite, un inferior, un superior, un dato de flujo, un dato de temperatura. Antes los sensores decían, tenemos un sensor de presión, un sensor de temperatura, un sensor de caudal. Ahora lo podemos juntar en un solo aparato. Tener esa física de computación y poder procesar diferentes datos de proceso. Después está en el usuario si los quiere usar todo. Con el software lo puede apagar. Por otro lado, si hablamos de mantenimiento predictivo, tradicionalmente pensábamos en monitoreo de vibración. Se hacía una rueda para monitorear la vibración y se hacía una estadística, según una tendencia. Desde hace unos 20 años se hace monitoreo continuo. Eso permite una predicción más precisa. No solo eso, si ahora que al incorporar la IOLINK del sensor para poder tomar mejores decisiones sobre el mantenimiento de máquinas sin tener que parar la producción por reparaciones inesperadas. Por ejemplo, los sensores de presión contienen valores retenidos de presión altos y bajos. Estos pueden ser analizados para ver si el sensor ha tenido fluctuaciones inesperadas que puedan provocar un fallo en el proceso o en el sensor. Bien, esos datos ahora son más. Es decir, ya los sensores de monitoreo de vibración ya vienen con el algoritmo interno. No quiere decir que nadie necesita programarlo. Ya el mismo sensor le da los datos de fricción, de golpes, de los datos, por ejemplo, en un rodamiento, determinar si es un rodamiento el que está deteriorándose, y le da el algoritmo directamente al software. El software toma esos datos y lo que hace es preparar prealarmas y alarmas para que el usuario tenga tiempo de poder conseguir el repuesto y reparar ese rodamiento, con lo cual supera el mantenimiento preventivo de una máquina, prolongando la vida útil y reduciendo los costos de parada, aumentando la producción. Eso en la cuestión de monitoreo de vibración. En cuestiones de sensores, de flujo, de caudal, no solamente vamos a tener más física de captación en el mismo sensor, sino que lo que vamos a lograr es tener más cantidad de datos resueltos en el sensor. No tenemos que utilizar memoria en el PLC para hacer algoritmos internos. Con esto pasamos a lo que es la visión artificial, porque ahí se utiliza la inteligencia artificial. Se necesitan resolver algoritmos con procesadores muy rápidos. Y ahí lo podemos diferenciar en visión 2D y en visión 3D, tanto para identificar objetos, para identificar cosas dentro de los objetos, tanto para la producción, y todo lo que yo les digo, cualquier problema se agarra en el proceso. Quiere decir que me ahorro muchos costos de reproceso. Verifico la calidad punto a punto en el momento justo. Es decir, si algo va a salir mal, puedo parar la producción ahí. Y no continuar con la producción mal para después hacer retrabajos. Y por último, la tecnología 3D. Que esto es algo que ha venido a revolucionar, porque con la tecnología 3D ya se ve como vista estereoscópica, podemos ver volúmenes, no hace falta de iluminación externa, no depende de la luz externa porque tiene su propia emisión. Entonces, son sensores que terminan siendo autónomos y solamente le dan órdenes y se programan con un robot, coordinan en visión estereoscópica directamente con los movimientos de un robot, para que funcione totalmente autónomo. Ahí puse algunos ejemplos por ejemplo, sensores en 3D para manejo de un pallet de un autoelevador automático, por ejemplo, detección de cierres de clamp en una celda robotizada, la vinculación de pick and place con los robots, verificación de valijas en el aeropuerto para que las valijas no se golpeen y sean transportadas en tiempo y forma, de forma adecuada. Y esos son sensores 3D que están adentro de las plantas. Ha evolucionado en sensores 3D para estar en el exterior, es decir, soportar la luz cenital del sol, para soportar intemperie, es decir, polvo, polución, niebla, y lograr que vehículos
trabajen totalmente en forma autónoma. Nosotros tenemos casos de éxitos en Argentina donde ponemos estos sensores para bajar los costos de GPS. Para tener un GPS de precisión es altísimo el costo, más caro que la máquina a veces, que el implemento. Esto abarata los costos tremendamente, incluso el GPS no puede ver un obstáculo, el sensor sí. Y eso ahorra muchísimos costos de reparación en las máquinas. Bueno, vehículos autónomos, ya Tesla lo está utilizando, este tipo de sensores. Vemos que en Argentina también tenemos muchos casos de éxito en los recolectores de basura para asistencia en la conducción y agilidad en la recolección de basura y además de protección al personal. Lo más importante en todo esto es que los sensores hoy asisten como visión adicional al trabajo humano, en mayor frecuencia y en mayor calidad. Permítanme concluir acá, hacerlo rápido para darle lugar a mi colega. Si quieren fotografiar esa imagen van a poder ver un poquito más sobre lo que IFM propone en Industria 4.0. Bueno, muchas gracias Gustavo. Damos al paso a Adrián Rodríguez, responsable de digitalización, servicio de eficiencia energética y sustentabilidad de Festo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por darme este espacio. Como bien nos presenta Vanessa, el objetivo de esta participación es dejar un claro mensaje. Comprendo completamente a mis compañeros porque en poco tiempo la idea de dejar un mensaje y de transmitir información en un congreso de estas características a veces no es tan simple cuando tenemos tanta variable en tecnología. Mi responsabilidad dentro de la firma Festo es una empresa alemana que tiene presencia en 192 países, una empresa tecnológica que tiene unos pilares muy marcados, ¿no? La innovación tecnológica seguramente y el cuidado del medio ambiente fundamentalmente. Entonces, el cuidado del planeta, la administración de los recursos son el eje. Eso que hace condiciona el tipo de tecnología con el que se desarrolla el negocio en el área, ¿no? En el área de la automatización básicamente, que tiene un claro objetivo de prolongar la vida del ser humano. Entonces, en mi presentación, en estos minutos, lo que voy a hacer es mostrarles dos tipos de productos. Me voy a concentrar nada más en dos productos, pero para que vean el desarrollo tecnológico y cómo vienen a cambiar o a revolucionar un poco la historia en el mundo de la automatización. Así como toda firma alemana se va a regir seguramente con estándares, entonces no solamente es innovar, sino es alinearse a las estrategias de gestión de la energía, a las normas internacionales o a las normas para desarrollar una máquina. Lo que tengo para mostrarles entonces son dos productos que gracias a la digitalización empiezan a generar un cambio no solamente desde el punto de vista de beneficio hacia el camino de la productividad, del incremento de la productividad, sino me parece que también empieza a revolucionar la manera en la que debemos enseñar a los futuros ingenieros, inclusive. ¿Por qué? Porque desde el vamos ya estamos hablando de espacios ciberfísicos, estamos hablando de la combinación de sistemas mecánicos, electrónicas y software en ese sentido. Y como vemos ahí en la imagen, se habla de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevos conceptos y formas de trabajo. Es así entonces como les muestro en menos de 10 segundos un breve video pero de interpretación y a partir de ahí lo voy a desarrollar. La tecnología neumática, debemos identificar ahora que aparecen productos completamente distintos a lo que conocemos.
variabilidad tecnológica, diferentes formatos en cuanto a simbologías de válvulas identificadas, hoy empiezan a concentrarse bajo la decisión de aplicativos o de aplicaciones, como les guste conocer. Gracias por el aviso. Lo que tenemos que identificar en este concepto es que aparece la primera válvula en el mundo que concentra casi 50 funciones de productos distintos que ya conocemos. Es decir, a nuestros futuros ingenieros enseñarles que primero la funcionalidad de lo que teníamos antes y ahora decirles que está todo combinado en un solo producto. Ese ya es un cambio. Que generaciones como Centennials identifican claramente o van a decir, perfecto, este hardware, selecciono yo las aplicaciones y funciona. Pero piensen en el cambio generacional, en los que vivimos esos 50 productos individuales para confeccionar automatismos y que ahora los encontramos en un solo elemento. Entonces, claramente las capacidades, las competencias que tienen que tener estos futuros ingenieros o los futuros trabajadores en ese ámbito es completamente diferente. Es un impacto realmente innovador. Y fíjense cómo en la categoría de proyectos hay cambios muy representativos en los costos que representa un proyecto. Desde el punto de vista del proyecto, del montaje, de la entrega de productos, de la operación, hay un cambio radical. Entonces, esa tecnología viene a mostrar proyectos con características completamente distintas en el análisis económico. Y encima tecnológico. ¿Qué es esto? Cuando alguien pregunte en características neumáticas, se habla muchas veces de la neumática porque es generación de movimientos. Está la variable eléctrica, la variable neumática y la variable hidráulica, son tres pilares en la automatización. Falta de selección de aplicaciones y el modelo de negocio es eso, selecciona aplicaciones. Desde el punto de vista ingenieril, ahí se trabaja, mención a la Universidad Austral, ese código QR hace mención de un trabajo que se está haciendo junto con la Universidad Austral, hablando ya de realidad aumentada y justamente con este tipo de productos. Entonces ya los futuros ingenieros están preparando realidad aumentada con tecnología avanzada. Un último producto, y con esto cierro mi presentación, es un producto de eficiencia energética, un producto que tiene tres características fundamentales. Una de la que ya todos venimos presentando, que es la característica de conectividad. Pero lo que tienen estos componentes hoy en tecnología neumática es que se empiezan a dar cuenta en qué momento tienen que dejar de suministrar energía. Se dan cuenta cuándo suministrarla, se dan cuenta cuándo deben dejar de suministrar y encima te dan información del diagnóstico de fugas, por ejemplo. Hoy es muy representativo y hoy se paga por cada normal metro cúbico de aire comprimido. Entonces, tener equipamientos que puedan detectar, ponerse en situaciones de stand-by y aprender, seguir dándonos datos, es algo que también marca una diferencia. Resulta que son componentes ahora que para saber qué hacen, necesitamos su gemelo digital, necesitamos la información adjunta, necesitamos conectarnos al equipo. Esto era neumática. Para aquellos, si en este grupo de oyentes tenemos ingenieros, identificar un tubo flexible, un conjunto de válvulas, sistemas mecánicos, hoy nos muestran un cambio completamente rotundo cuando queremos enseñar neumática. Estamos hablando claramente de información digitalizada y con avances tecnológicos que no son habituales. Teníamos alguna información más, pero creo que con esto, ajustándonos al tiempo que tenemos, cumplimos con la información. Muchas gracias por ajustarte, Adrián, al tiempo. Voy a hacer un par de preguntas cortitas y rápidas para cerrar el panel. Vamos a comenzar con Pablo, de Patagonia. A ver, Pablo, que nos cuente cómo es la situación actual de la robótica en el mundo y en particular en la Argentina, y si nos puede dar algún ejemplo de implementación de robótica que se haya hecho acá en Argentina. Básicamente, a nivel mundial, tanto en Argentina, la robótica parte de la industria automotriz. Esa es la base, digamos, que tiene hoy en día más fuerte, consolidada en todo lo que es el tema de soldadura de punto y de arco. Argentina particularmente tiene un crecimiento muy fuerte en los últimos años, justamente de robótica de soldadura, en todo lo que es la parte de fabricación agrícola. Hoy en día todo el interior del país, el producto industrial,
está produciendo cada vez más de forma robotizada y no tanto manual como hace muchos años. Nosotros tenemos un foco grande de clientes que están llevando sistemas de automatización de robótica de soldadura justamente a ese tipo de industria de fabricación agrícola. Y luego, por otro lado, sacando todo lo que es el tema de soldadura, a nivel mundial hay un crecimiento muy fuerte en todo lo que es el rubro de alimentos y bebidas, como final de línea de paletizados, la tendencia de paletizado, robotizado, es también un crecimiento muy fuerte. Hay un gran aumento en la tecnología, en todo lo que es el tema de cámaras 3D, entonces lo que permite eso es hacer una velocidad muy fuerte del picking de piezas o de alimentos para poder hacer una selección correcta en ese momento. Todo lo que es la industria farmacéutica, y acá sí no hay un fuerte desarrollo, pero sí en el mercado asiático con todo lo que es la fabricación de componentes de chips. Hoy en día la robótica es muy ágil, rápida y precisa para la fabricación de placas electrónicas, y hay un crecimiento justamente en Ushuaia, digamos, con ese tipo de tecnología, pero todavía, digamos, nosotros no dimos ese salto tecnológico en robótica. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Le vamos a hacer una pregunta a Adrián, a ver que nos instruye un poco en cuáles han sido los primeros pasos por parte de sus clientes que muestran señales de un proceso orientado a la transformación digital. Okay. Bueno, los primeros pasos o las señales que a nosotros nos permiten identificar que el cliente está entrando en el proceso de transformación digital no debe ser forzado, claramente. A nosotros como empresas de automatización nos toca exponer diferentes tecnologías y a veces da la sensación de que ese cliente tiene que ir eligiendo cuál es el camino. Pero nos hemos dado cuenta, yo estoy como responsable del área de digitalización desde el 2020, nos hemos dado cuenta que aparecen necesidades fuertes, por ejemplo, en el camino de la eficiencia, ¿sí? En la sostenibilidad. Hay dos puntos: ahorro de costos, poder bajar los costos que tengo asociados en la parte productiva y asociado a eso sustentabilidad, medio ambiente. Es decir, ¿qué resultado estoy mostrando? Hay grandes tendencias, por supuesto. En Argentina tenemos empresas multinacionales y muchas. Ellas son las que nos van marcando a nosotros el ritmo, por lo menos contado desde nuestra experiencia. Cuando una empresa multinacional hace un planteo de ser sustentable, tiene que aplicar acciones. Como responsable yo soy auditor de eficiencia energética, eso representa estar certificado en la ISO 11011. La ISO 11011 habla de generación, transporte y demanda de la energía. Entonces, esas cuestiones son las que nos dan apertura hacia la transformación digital. Si nos enfocamos en una de las problemáticas, evidentemente la tecnología es la que viene a aportar después. Pero en experiencias como firmas que se dedican a la automatización, fue al principio chocar con una pared en esas cuestiones, porque salíamos y mostrábamos una tecnología como la que vieron hace un rato en mi presentación. Ok, tengo un producto que tiene 50 funciones, ¿a dónde lo querés poner? No es el camino, claramente. Bien, el camino es entender a dónde está la necesidad. La necesidad está evidentemente en cuestiones económicas para el proceso productivo, en cuestiones medioambientales, y a partir de ahí el camino fluye. Pero es súper importante primero entender esa necesidad. Y la tendencia hoy es cuidado del medio ambiente, sin dudas, ahorros energéticos. La verdad que hay un largo recorrido todavía para hacer en Argentina, pero bueno, vemos que las empresas lo están haciendo, que hay inversiones, que falta mucho todavía, y sobre todo en las pymes, pero bueno, es una necesidad, ¿no? Y está claro que las empresas que no inviertan en tecnología, que no desarrollen ahí, se van a quedar atrasadas. Cada vez la brecha mundial es más grande, con lo cual es una demanda imperativa de hacer inversiones en tecnología. Bueno, muchísimas gracias.